Después de una pausa, Wei Wuxian añadió: pero aun si hubiera estado hibernando, no tenía por qué dormir por 400 años, ¿verdad? Tú mismo dijiste que el Wanshu de la mortandad come humanos vivos. Es que, ¿cuántos ha comido ya? Lan Wangji, los libros registran que cada vez que algo ocurría, el número de humanos consumidos iba de cientos a villas y ciudades enteras. A juzgar por el par de veces que causó caos, debió haber consumido al menos 5000 humanos vivos. Wei Wuxian: oh, entonces comió demasiado. La bestia parecía disfrutar el llevarse a la persona entera dentro de su caparazón. Quizás le agradaba acumular humanos y saborearlos lentamente. Era posible que 400 años atrás hubiera acumulado tanta comida dentro de su caparazón que ni siquiera ahora había terminado de digerir todo. Lan Wangji no le prestó atención. Wei Wuxian continuó: hablando sobre comer, ¿has practicado inedia? Los que son como nosotros probablemente podrían resistir de 3 a 4 días sin comer o beber. Pero si después de unos cuantos días nadie viene a rescatarnos, nuestra energía, fuerza y poder espiritual empezarán a disminuir. No sería tan malo si Wen Chao y su gente hubieran escogido quedarse a raya e ignorarlos después de haber huido. Si esperaban por 3 o 4 días, la asistencia de otras sectas podría potencialmente llegar a tiempo. A lo que temían era que la secta Wen no solo no fuera a proveerles ayuda, sino que además añadieran más leña al fuego. La secta Yumen-Yang y Gusulan serían las únicas otras sectas. Si la secta Wen les obstaculizaba el paso, el tiempo de 3 a 4 días podría doblarse. Wei Wuxian tomó de nuevo la rama y esbozó un mapa en el suelo. Unió algunos lugares. La distancia desde la montaña del arroyo crepuscular a Gusu es un poco más corta que desde la montaña del arroyo crepuscular a Yumen. Probablemente sea la gente de tu secta la que llegue primero. Seamos pacientes, incluso si no vienen, lo más que tendríamos que esperar es 1 a 2 días a que Yang Shen llegue al muelle de Loto. Yang Shen es bastante astuto, los de la secta Wen no lo detendrán, no hay de qué preocuparse. Los ojos de Lan Wangji estaban alicaídos, Lucy exhausto al tiempo que susurró: no van a venir. Wei Wuxian: Lan Wangji, las profundidades de las nubes ya ha sido quemada. Wei Wuxian probó: ¿siguen todos ahí? ¿Tu padre? ¿Tu hermano? Había creído que aun si el líder de la secta Lan, el padre de Lan Wangji, había sido gravemente herido, Lan Qiren y Lan Xishen todavía estarían ahí para controlar la situación. Sin embargo, la voz de Lan Wangji era monótona. A padre le queda poco, mi hermano está extraviado. La rama con la que Wei Wuxian estaba garabateando en el suelo se congeló. Cuando subían por la montaña, un discípulo les había dicho que el líder de la secta, Lan, había sido gravemente herido, pero nunca se hubiera imaginado que sus heridas fueran tan graves como para que el líder le quedara poco tiempo. Quizás el mismo Lan Wangji se enteró de eso en estos últimos días, al recibir las noticias de que su padre estaba muriendo. Si bien el líder de la secta Lan practicaba meditación solitaria la mayor parte del tiempo, ocupándose únicamente de sus propios asuntos, aún era el padre de Lan Wangji, y combinado con el hecho de que Lan Xishen había desaparecido, era natural que hoy Lan Wangji estuviera especialmente pesimista y fácil de hacer enojar. Wei Wuxian de inmediato se sintió algo incómodo y no supo qué decir. Aún así, mientras se tornaba en medio del lodo, Wei Wuxian sintió su cuerpo entero paralizarse. El resplandor de la luz del fuego se reflejaba en el rostro de Lan Wangji como si éste estuviera hecho de cálido jade, y al mismo tiempo iluminaba con toda claridad las líneas que dejaban las lágrimas que se deslizaban por su mejilla. Wei Wuxian se quedó pasmado y sin habla. Pensó para sí: ¡oh no! Cuando se trataba de gente como Lan Wangji, a lo largo de toda su vida, es probable que solo hubiera un puñado de ocasiones en las cuales llorarían. Y ahora mismo justo se encontraba enfrente de una de esas ocasiones. Y él era una persona que simplemente no podía ver a otros llorar. No podía aguantar las lágrimas de las mujeres. Cada vez que las veía llorar empezaba a bromar para poder hacerlas reír. Sin embargo, lo que realmente no podía soportar eran las lágrimas de los hombres. Siempre sintió que encontrarse en una situación en donde un hombre, que era usualmente fuerte, se ponía a llorar, era mucho más aterradora que ver por accidente a una mujer bañándose. El problema era que ni siquiera podía consolarle.
Bajo los golpes de que su residencia haya sido quemada, su secta perseguida, su padre muriendo, su hermano extraviado y él mismo estando herido, cualquier tipo de consuelo sería burdo e insulso. Wei Wuxian no sabía qué hacer, así que giró su cabeza hacia un lado. Un rato después habló. Lan Chan. Lan Wangji respondió con frialdad. ¡Cállate! Wei Wuxian se calló. El fuego crepitó. Lan Wangji habló con reserva. Wei Jing, realmente eres una persona terrible. Wei Wuxian. Oh, pensó para sí. Con tantas cosas pasándole ahora mismo, el humor del Lan Chan está en su peor momento. Y yo aún así sigo estando a su vista. Es por eso que está tan enojado. No tiene la energía para golpearme solo porque su pierna está herida, así que solo podía morderme. Creo que debería darle algo de paz y tranquilidad. Se contuvo por un tiempo y luego añadió. No es que quiera molestarte, solo quería preguntarte si tenías frío o no. La ropa ya se secó, puedes quedarte con las prendas interiores, yo me quedaré con la túnica. Las prendas interiores era lo que él usaba justo sobre su cuerpo, nunca hubiera sido adecuado para Lan Wangji el usarlas. Sin embargo, su túnica ya estaba espantosamente sucia. Todos los de la secta Guzulan amaban estar limpios, así que darle una prenda como esa a Lan Wangji parecía un poco como una ofensa. Lan Wangji no dijo nada, tampoco le miró, así que Wei Wuxian le arrojó las blancas y secas prendas. Luego se vistió con su túnica y se alejó en silencio. Los dos esperaron por 3 días completos. No había sol ni luna al interior de la cueva. Solo sabían que habían pasado 3 días gracias al aterrador ciclo de sueño de la gente de la secta Lan, que constaba de dormir y despertarse involuntariamente cuando era la hora. Por eso era posible calcular el tiempo a partir de cuántas veces había dormido Lan Wangji. Con esos 3 días de conservar energía, la herida de Lan Wangji no empeoró y empezó a sanar lentamente. Pronto fue capaz de sentarse en posición de loto para poder meditar. En esos días, Wei Wuxian no se apareció por su vista. Después de que Lan Wangji hubo regresado a un estado mental calmo y ajustado su ánimo, volvió a ser el Lan Chan con una cara imperturbable que siempre, y así Wei Wuxian finalmente regresó luciendo como si nada hubiera pasado. Con una gruesa cara hizo como que no había visto ni escuchado nada esa noche. Con gran discreción tampoco le volvió a molestar. Las interacciones de ambos eran algo tibias, pero también pacíficas. Durante ese tiempo los dos exploraron los alrededores del estanque un par de veces. El Wanshu de la mortandad ya se había llevado todos los cadáveres dentro de su caparazón. El enorme y negro caparazón flotaba en el agua como si fuera un gigante e impenetrable buque de batalla. Al inicio se escuchaban pesados sonidos de trituración, de algo en la boca desde el interior. Sin embargo, después los ruidos cesaron y fueron reemplazados por ronquidos y ruidos que indicaban que estaba durmiendo. Los ronquidos eran como rugidos de un trueno. Ambos habían pensado en escabullirse bajo el agua mientras la bestia dormía para poder hallar el agujero y escapar. Sin embargo, solo pudieron recorrer las profundidades por 30 minutos antes de que sus movimientos fueran notados por la bestia. Y si bien buscaron un par de veces, no pudieron encontrar el agujero que Yang Zhen había mencionado. Wei Wuxian sospechaba que este podría estar cubierto por una parte del cuerpo de la bestia. Si bien quería traerlo fuera del agua, la bestia lucía como si se hubiera cansado después del alboroto que causó y ahora no quería volver a moverse. Reunieron todas las flechas, arcos y varas de hierro que estaban esparcidas por la orilla y se las llevaron para contarlas. Había más de 100 flechas, alrededor de 30 arcos y un poco más de 10 varas de hierro. Ya estaban en el 4.º día. Lan Wangji tomó uno de los arcos con su mano izquierda. Examinó atentamente el material. Su mano derecha tocó la cuerda del arco. De alguna forma logró hacer el sonido clank de un metal. Esta era un arma utilizada por el mundo de los cultivadores para cazar bestias y demonios. El material usado en los arcos y flechas no era nada dentro de lo común. Lan Wangji sacó todas las cuerdas de los arcos y los ató en el inicio y final e hizo una larga cuerda. Estirando ambas manos tensó la cuerda y de inmediato hizo un movimiento con sus muñecas. La cuerda salió disparada como si fuera un rayo. Un destello de luz blanca cruzó los aires y una roca a una distancia de 10 pies se hizo añicos. Lan Wangji recogió la cuerda. Esta hizo un sonido como un agudo grito en el aire. Wei Wuxian,
¿Acordes asesinos? Xiang era una de las técnicas únicas de la secta Guzulan. Fue creada y traspasada por la nieta del fundador de la secta, Lan An, que fue la tercer líder de secta. Lan Ji también había sido la única líder de secta mujer en la secta Lan y cultivaba usando el Guqin. Su Guqin tenía 7 cuerdas que podían montarse o desmontarse en segundos. Las 7 cuerdas estaban puestas desde la más delgada a la más gruesa. En un momento podía estar tocando las melodías más nobles con sus suaves y hermosos dedos sobre esas cuerdas, y en otro esas mismas eran capaces de cortar a través de la carne y hueso, como si estuvieran cortando a través del barro. Se transformaban en armas letales en sus manos. Originalmente Lan Ji creó los Xian para acabar con los disidentes, razón por la que a menudo era criticada. La secta Guzulan también era bastante ambivalente en sus comentarios acerca de una líder de secta, sí. Sin embargo, era innegable que los Xian eran una de las técnicas más poderosas y más versátiles de la secta Guzulan. Lan Wenji, acabarla desde el interior. El caparazón de la tortuga era tan sólido como una fortaleza. Su superficie era extremadamente dura, parecía imposible de penetrar. Pero mientras más cierto era esto, también significaba que las partes escondidas en su interior podían ser más débiles aún. Wei Wuxian también pensó sobre esto a lo largo de los últimos días. Entendía a qué se estaba refiriendo Lan Wenji, y lo que entendía con mayor claridad era su situación actual. Después de 3 días de descanso, sus condiciones físicas habían llegado a su límite. Sin embargo, si seguían esperando, esta empezaría a declinar. Y además el 4.º día ya había acabado, pero la ayuda aún no llegaba. En vez de esperar por sus muertes, sería mucho mejor tener una última batalla con todo lo que tenían. Si ambos lograban matar al Guanshu de la mortandad, serían capaces de escapar por el agujero bajo el estanque. Wei Wuxian: también estoy de acuerdo, deberíamos atacar desde el interior, pero por lo que he escuchado de la técnica de tu secta acordes asesinos, no será de lo más útil si se usa dentro del lugar estrecho que hay dentro del caparazón, y tu herida de la pierna aún no sana. Probablemente no andará tan bien como siempre, ¿no? Esta era la verdad y Lan Wenji lo entendía. Ambos sabían que forzarse a hacer cosas que no eran capaces de hacer sería inútil, excepto para retrasar e importunar a los demás. Wei Wuxian, escúchame. Una pequeña parte del caparazón del Guanshu todavía seguía fuera del agua. Su cabeza, cola y sus 4 miembros se habían escondido dentro. Había un enorme agujero en el frente y 5 pequeños agujeros en línea que lo rodeaban. Lucía como una isla o una montaña pequeña. Su cuerpo era negro e irregular, cubierto en musgo, e incluso largas y verdes oscuras algas colgaban de él. Sin hacer ruido y llevando sobre su espalda su manojo de flechas y de varas de hierro, Wei Wuxian buceó por el área frente al agujero de la cabeza del Guanshu de la mortandad, tal como si fuera un delgado y plateado pez. La mitad más pequeña del agujero estaba sumergida en el agua del estanque, así que Wei Wuxian nadó hacia allí, siguiendo el flujo del agua. Después de pasar por el agujero, saltó dentro del caparazón. Wei Wuxian aterrizó con ambos pies haciendo un ruido sordo como si estuviera pisando una gruesa capa de barro podrido mezclado con agua. El hedor era tan abrumador que casi maldijo. El hedor era tan rancio, aunque también dulce e enfermizo. Le recordaba a Wei Wuxian a una gorda rata que había visto en uno de los lagos de Yunmen. Se pellizcó la nariz. ¡Qué lugar más horrible! Lo bueno es que no dejé que Lan Chan viniera, con tal desagrado que tiene incluso hacia el agua usada para lavar ropa. ¿Acaso no empezaría a vomitar en el momento en que oliera esto? Y aun si no lo hiciera, definitivamente se desmayaría. Apacibles ronquidos provenían del Guanshu de la mortandad. Wei Wuxian caminó mientras contenía la respiración. Sus pies se hundían más y más. Después de 3 pasos, la sustancia fangosa ya se había elevado pasados sus rodillas. En medio del barro y el agua parecía haber unos bultos. Wei Wuxian se inclinó levemente y palpó. Sus manos de repente entraron en contacto con algo peludo. Parecía ser cabello humano. Wei Wuxian alejó su mano. Sabía que probablemente se trataba de una de las personas atrapadas por el Guanshu de la mortandad. Palpando por sus alrededores un poco más, encontró una bota. La mitad de la pierna al interior de la bota ya se había pudrido al punto de ser mitad carne y mitad hueso.
Parecía ser que a la bestia no le gusta en absoluto la limpieza, las obras que ya no se había terminado. Parecía ser que a la bestia no le gusta en absoluto la limpieza. Las obras que no se había terminado o no pudo terminar se filtraban por entre medio de sus colmillos hacia su caparazón. Mientras más comía, más sabía. A lo largo de cientos de años se había apilado en una gruesa capa. Y en estos momentos Wei Wuxian estaba parado justo en medio de ese lodo de cadáveres compuesto de miembros rotos. Después de haberse tenido que arrastrar en estos últimos días, ya se encontraba tan sucio que era doloroso verle, así que a Wei Wuxian no le importó quedar aún más inmundo. Se limpió sin cuidado las manos en sus pantalones y siguió caminando. Los ronquidos de la bestia sonaban más y más fuertes. Las oleadas de aire se hacían más pesadas y el lodo de cadáveres bajo sus pies se hacía más espeso. Finalmente su mano entró en contacto con la áspera piel de la bestia. Palpó al tiempo que avanzaba lentamente siguiendo la piel. Como había esperado, escamas cubrían la cabeza y el cuello, pero bajo ellas había una gruesa e irregular superficie. Mientras más profundo avanzaba, más delicada y delgada se volvía la piel. Ya en este punto, el lodo ya se había elevado hasta la cintura de Wei Wuxian. La mayoría de los cadáveres todavía no habían sido terminados de consumir. Los cuerpos que quedaban estaban hechos grandes pedazos. Ya no debería llamársele lodo de cadáveres, sino más bien un montículo de ellos. Wei Wuxian acercó su mano a su espalda, preparándose para sacar las flechas y varas, pero de repente se dio cuenta de que el puñado de varas parecían haberse atorado en algo y no podían ser removidos. Apretó su agarre en las empuñaduras de las varas y finalmente las sacó al usar toda su fuerza. En ese mismo momento, el frente de las varas trajo consigo algo que sacaron desde el interior del monte, dejando salir un suave clank. Wei Wuxian se congeló de inmediato. Unos pocos momentos pasaron y ni un sonido se escuchó a sus alrededores. La bestia tampoco había arremetido contra él. Finalmente dejó salir un suspiro de alivio. Parece que las varas se atoraron en algo. A juzgar por el sonido que hizo, parece que también está hecho de hierro. Y es bastante largo. Veamos si puede ser útil, ya que no tengo algo que pueda usar como arma. Sería genial si fuera una espada espiritual de alto nivel. Acercó su mano y palpó el objeto. Su forma era larga, a pesar de que era obtusa y estaba cubierta de óxido. El segundo en que lo agarró, estruendosos chillidos sonaron en los oídos de Wei Wuxian. Era como si cientos de miles de personas estuvieran gritando de desesperación a todo pulmón justo en sus oídos. De inmediato, un frío aire viajó desde su brazo hacia todo su cuerpo. Con un estremecimiento, Wei Wuxian alejó su mano. ¿Qué es esto? Su energía de resentimiento es muy fuerte. De repente, sus alrededores se iluminaron. Una luz naranja y brillante hizo que el cuerpo de Wei Wuxian hiciera sombra y al mismo tiempo iluminó la oscura espada hecha de hierro enfrente de él. Algo inclinada, la espada atravesaba el área del corazón en su sombra. Este era el interior del caparazón del Guanchu de la mortandad. ¿Cómo podría haber luz alguna? Wei Wuxian se giró. Como lo había imaginado, un enorme par de dorados ojos estaban a unas pulgadas de él. Apenas se había dado cuenta de que los tremendos ronquidos habían desaparecido, mientras que el resplandor naranja provenía justo desde el par de ojos del Guanchu. El Guanchu de la mortandad mostró sus colmillos entrecruzados, que eran un arreglo de negro y amarillo, y rugió a través de su boca abierta. Wei Wuxian estaba parado justo en medio de sus colmillos. Atacado directamente por las ondas del rugido, sus oídos se sentían como si fueran a explotar. Incluso su cuerpo empezó a doler. Al ver que arremetía hacia él, Wei Wuxian arrojó las varas de hierro dentro de su boca. Tanto su momento de acción como su posición fueron perfectos. Sin estar ni un segundo más ni uno menos, bloqueó la mandíbula superior e inferior de la bestia. Mientras la bestia era incapaz de cerrar su boca, Wei Wuxian apuñaló a la bestia con todo un manojo de flechas en la parte más delicada de su piel. Si bien las flechas eran delgadas, Wei Wuxian había atado 5 de ellas en un manojo y las clavó tan profundo en la bestia que incluso las plumas de la cola se habían hundido. Fueron como una aguja envenenada. Bajo el extremo dolor, el Guanchu forzó a su boca a cerrarse a tal punto que las varas de hierro entre sus colmillos se curvaron. La media docena de varas de inmediato fueron presionadas a la forma de un gancho por su inmensa mordida. Wei Wuxian clavó un par más de manojos de flechas en la suave piel.
Desde que había nacido, la bestia nunca había estado en una desventaja tan grande. Estaba furiosa por el dolor. Su cuerpo, como el de una serpiente, se retorcía tan fuerte como podía dentro de su caparazón y su cabeza se golpeaba en los alrededores, causando que el monte de cadáveres se batiera con la fuerza de una avalancha de tierra. Wei Wuxian estaba casi completamente sumergido en miembros rancios. El guanchu de la mortandad abrió sus ojos agarrando ese repulsivo amarillo. Abriendo su boca, parecía como si quisiera tragarse todo lo que había. El montículo de cadáveres se deslizó hacia su boca con la velocidad de una inundación. Wei Wuxian luchaba, nadaba contra la corriente, cuando de pronto se agarró a una espada de hierro. Su corazón se hundió. Los penetrantes gemidos volvieron a sonar dentro de sus oídos. El cuerpo de Wei Wuxian había sido succionado por la boca del guanchu. Al ver que la bestia estaba por cerrar su boca, con espada en mano, Wei Wuxian usó de nuevo la misma técnica y la atascó en medio de las mandíbulas de la bestia. Los órganos internos de las bestias de cientos de años como esta a menudo eran capaces de hacer erosión. Si uno fuera a ser tragado, sería convertido en una bocanada de humo en un instante. Wei Wuxian se agarró firmemente a la espada. Como un clavo, estaba fijado en su boca, incapaz de ir a algún lado. El guanchu de la mortandad golpeteó a su alrededor por un rato. No podía tragarse esa vara sin importar qué y era incapaz de cerrar su boca, pero tampoco quería aflojar sus fauces. Al final terminó saliendo de su caparazón. Tenía miedo por cómo Wei Wuxian lo había atacado mientras estaba dentro de este, y como si quisiera escapar, intentó sacar su cuerpo lo más que era capaz. Lo intentó tanto que incluso la delicada carne que había estado escondida bajo su armadura también se reveló. Lan Wangji ya había posicionado la cuerda ante el agujero de su cabeza. Había estado esperando hace tiempo. Tan pronto como el guanchu salió disparado de su caparazón, tiró de la cuerda y la rasgó. La cuerda de arco vibró y cortó en la carne. La bestia no podía ir más lejos ni tampoco volver a esconderse dentro del caparazón, ya que era suprimida por ambos ataques. Como era una bestia deforme, no una de verdad divina, nunca tuvo mucha inteligencia para empezar. Debido al dolor se había vuelto completamente loca, moviendo la cabeza y cola para así agitar violentamente el agua turbia. Se movía dentro de un gran remolino, provocando olas fuertes. Pero sin importar lo que hiciera, uno de los dos se había fijado firmemente en su boca, para que no pudiera comer nada más, mientras que el otro usaba una cuerda para estrangular su delgada región vital, cortando pulgada a pulgada. Al tiempo que el corte se hacía más profundo, el sangrado también empeoraba. Lan Wangji tiró fuerte de la cuerda, rehúsándose a aflojar aunque sea por medio segundo. Se mantuvo así por 6 horas. 6 horas después, el guanchu de la mortandad finalmente paró de moverse. La región vital de la bestia casi había sido cortada al resto de su cuerpo gracias a la cuerda de Lan Wangji. Habiendo sobreexigido sus fuerzas, sus manos también estaban cubiertas de sangre y cortes. La titánica coraza flotaba sobre el agua. El estanque se había teñido de un tono morado rojizo visible a los ojos. El olor de la sangre era tan denso que podía confundirse con un estanque del purgatorio. Con un plop, Lan Wangji saltó al agua y nadó hacia la cabeza. Los ojos del guanchu estaban abiertos. Sus pupilas se habían apagado, pero su boca seguía mordiendo con fuerza. Lan Wangji, ¡Wei Jing! Ni un sonido se escuchaba desde el interior de la boca de la bestia. Lan Wangji se acercó de inmediato, agarró las 2 filas de colmillos y las forzó a separarse. Como estaba en el agua sin nada que pudiera usar para apoyarse, solo pudo separarlos después de forcejear por un rato. Ahí dentro vio una espada negra de hierro atascada dentro de la boca de la bestia. Tanto la punta como el mango atravesaban profundamente la carne. La hoja ya había sido forzada a tomar una forma curva. El cuerpo de Wei Wuxian estaba enrollado como un camarón, con la cabeza mirando hacia abajo. Sus manos aún tenían agarrada la ya no tan filosa hoja de la espada. Casi se había deslizado dentro de la garganta del guanchu. Lan Wangji lo tomó de la solapa de su ropa y lo sacó. Tan pronto como las mandíbulas del guanchu se aflojaron, la espada de hierro cayó al agua y se hundió en el fondo. Con sus ojos cerrados fuertemente, Wei Wuxian descansaba sin fuerza sobre el cuerpo de Lan Wangji. Tenía uno de sus brazos sobre su hombro. Sosteniéndolo de la cintura, Lan Wangji flotaba sobre las sangrientas aguas con él. ¡Wei Jing!
Sus manos temblaban levemente. Justo cuando estaba por tocar la mejilla de Wei Wuxian, este tembló de repente y se despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Se movió ligeramente, causando que ambos cuerpos se hundieran más en el agua. El brazo de Lan Wangji apretó alrededor de su cintura. ¡Lo está! La mirada de Wei Wuxian estaba en blanco, como si estuviera teniendo problemas para entender lo que estaba ocurriendo. Solo respondió después de pensar por un rato. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Genial! ¡Está muerto! Antes no paraba de gritar y gritar mientras se movía y luego me desmayé. ¡Oh, cierto! ¡El agujero! ¡El agujero bajo el agua! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Salgamos a través del agujero! Lan Wangji sintió que su comportamiento era extraño. ¿Qué ocurre? Wei Wuxian estaba repentinamente energético. Nada, salgamos lo más pronto posible, no hay tiempo que perder. Y en efecto, no había tiempo que perder. Lan Wangji asintió. Te llevaré. Wei Wuxian, no es necesario. Sin embargo, el brazo derecho de Lan Wangji envolvía su cintura tal como si fuera un cinturón de hierro. Declaró con un tono irrefutable. Respira. Ir bajo el agua en tal estado de aturdimiento no era la mejor idea, y a Wei Wuxian tampoco le gustaba forzarse a sí mismo, así que asintió. Los dos respiraron hondo y se sumergieron en el agua. Un momento después, dos chapoteos salieron de las rojizo moradas aguas. Ambos volvieron a salir. Wei Wuxian escupió una bocanada de agua sangrienta y se limpió el rostro cubriéndolo con ese rojizo morado. Lucía peor que antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay un agujero? Yang Chen en verdad había dicho que había un agujero en el fondo del estanque, por lo que él podía pasar media docena de gente al mismo tiempo y los otros discípulos en verdad habían escapado por el agujero. Inicialmente Wei Wuxian pensó que no podían encontrarlo debido a que estaba siendo bloqueado por el cuerpo del Wanshu, pero ahora su cadáver estaba en un lugar distinto y aún así no había un agujero en el lugar donde su cuerpo solía estar. Agua goteaba del mojado cabello de Lan Wangji. No respondió. Ambos se miraron el uno al otro. Ambos pensaron en una desalentadora posibilidad. Era posible que, bajo el intenso dolor, cuando el Wanshu de la mortandad estaba agitando furiosamente sus miembros, hubiera sacudido las rocas bajo el agua o pateado en algún lugar que coincidentemente causó que el único agujero por el cual podrían escapar se bloqueara. Wei Wuxian se liberó del brazo de Lan Wangji. Se sumergió en el agua. Lan Wangji le siguió. Sin embargo, después de buscar por un largo tiempo, aún así no pudieron encontrar ni un agujero, ni siquiera uno por el que una persona pudiera pasar. Wei Wuxian, ¿qué hacemos ahora? Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió. Subamos primero. Wei Wuxian agitó sus manos. Subamos. Ambos estaban drenados de toda energía. Nadaron lentamente hacia la orilla. Cuando salieron del agua, ambos estaban cubiertos de un sangriento tono de morado. Wei Wuxian se sacó sus ropas, haciéndola escurrir y lanzándola en el aire para secarla. No pudo evitar maldecir. ¿Están jugando con nosotros o qué? Pensaba que si nadie venía a ayudarnos, de todas formas, no íbamos a ser capaces de matarlo aunque quisiéramos, y por eso mismo fue que lo intenté. Y ahora, por fin lo tenemos ahí muerto, y el hijo de p*** hizo que el agujero colapsara. Al escuchar esas palabras, las cejas de Lan Wangji se contrajeron. Quiso decir algo, pero se contuvo. Wei Wuxian arrojaba sus ropas al tiempo que maldecía, y de repente sus piernas cedieron. Lan Wangji se precipitó hacia él justo a tiempo para atraparlo. Apoyándose contra su mano, Wei Wuxian habló. Está bien, usé toda mi energía. Oh, cierto, Lan Chan. ¿Viste que estaba sosteniendo una espada cuando estaba dentro de su boca? ¿En dónde quedó la espada? Lan Wangji. Se hundió en el estanque. ¿Pasa algo con eso? Wei Wuxian. ¿Se hundió? Entonces no importa. En el tiempo que empuñó la espada no dejó de oír un montón de gritos en sus oídos. Su cuerpo se sentía frío y la cabeza le daba vueltas. La espada de hierro debía ser algo especial. El Wanshu de la mortandad había consumido al menos 5,000 personas. Cuando esas personas eran arrastradas hacia su caparazón, con su cuerpo aún intacto, algunas debieron seguir vivas. La espada debió pertenecer a algún cultivador que había sido comido, y estuvo escondida por al menos 400 años dentro del montículo de cadáveres, corrompida por el dolor y resentimiento de incontables humanos, tanto vivos como muertos. Lo que debe haber escuchado fueron sus gritos. Wei Wuxian había querido quedarse con la espada y examinarla apropiadamente. Sin embargo, ahora que se había hundido y que ellos estaban atrapados ahí, incapaces de escapar,
parecía apropiado dejar ir el asunto. Si mencionaba sobre ello y Lan Wangji captaba lo que quería hacer, estarían nuevamente en un desacuerdo. Wei Wuxian agitó sus manos. Realmente no hay nada bueno en todo esto, ¿no? Continuó arrastrando sus pies. Lan Wangji lo seguía desde atrás en silencio. Unos cuantos pasos después, las piernas de Wei Wuxian volvieron a ceder, y Lan Wangji volvía a atraparlo. Esta vez puso una mano sobre su frente. Después de contemplar por unos momentos, habló. Wei Jing, tú, estás muy caliente. Wei Wuxian puso una mano sobre su frente también. Lan Chan, tú estás muy caliente. Lan Wangji apartó su mano y habló con un tono prudente. Eso es porque tu mano está fría. Wei Wuxian, creo que sí me siento un poco mareado. Cerca de 5 días atrás había puesto todas las hierbas de la bolsita perfumada en la pierna de Lan Wangji. Solo había limpiado la marca en su pecho unas pocas veces y en los últimos días no había descansado bien. Y ahora justo había estado sumergido en medio de un montículo de cadáveres y en el estanque. Su herida finalmente había empeorado. Wei Wuxian tenía fiebre. Después de aguantar por un rato, Wei Wuxian se empezó a sentir más y más mareado. Ya no podía caminar más, así que decidió sentarse en donde estaba y reflexionó. ¿Cómo pude haberme agarrado una fiebre tan fácilmente? No he tenido fiebre en años. Lan Wangji no quiso dar su opinión en la parte de tan fácilmente de sus palabras. Recuéstate. Wei Wuxian hizo lo que le dijeron. Lan Wangji tomó su mano y empezó a pasarle energía espiritual. Si bien había estado recostado por un tiempo, pronto Wei Wuxian se volvió a levantar. Lan Wangji le dijo, recuéstate apropiadamente. Wei Wuxian alejó su mano. No tienes por qué darme nada, a ti tampoco te queda mucha. Lan Wangji volvió a agarrar su mano y repitió, recuéstate apropiadamente. Unos días atrás, Lan Wangji estaba sin nada de energía y estaba tanto asustado como molesto con él. Esta vez era el turno de Wei Wuxian de estar sin nada de energía y donde él podría hacerle lo que quisiera. Pero incluso estando recostado, a Wei Wuxian no le gustaba la soledad. Pronto empezó a quejarse. Es demasiado duro, demasiado duro. Lan Wangji, ¿qué quieres? Wei Wuxian, quiero recostarme en otra parte. ¿En dónde te gustaría recostarte en un lugar como este? Préstame tu regazo por un rato, ¿sí? Lan Wangji habló con un rostro inexpresivo. Deja de bromear. Es en serio, mi cabeza está muy mareada y no eres una chica. ¿Por qué no puedo tomarlo prestado por un rato? Incluso si no soy una chica, no puedes simplemente recostarte ahí. Al ver que empezó a fruncir el ceño, Wei Wuxian respondió. No estoy bromeando, tú eres el que debería parar de bromear. Me rehúso a aceptar esto. Lan Chan, dime, ¿por qué? Lan Wangji, ¿por qué qué? Wei Wuxian logró girarse y recostarse con su estómago sobre el suelo. De todas las personas no hay nadie a quien no le agrade aunque sea secretamente. A pesar de que digan que soy molesto, porque es que cada vez que se trata de ti, nunca me miras con buenos ojos. Ya cuenta cómo que hemos sobrevivido a la muerte juntos, ¿verdad? Pero aún así no me quieres prestar tu regazo para recostarme y me estás sermoneando de nuevo. ¿Eres un anciano o qué? Lan Wangji respondió con voz tenue. Estás delirando. Quizás sí estaba delirando. No mucho después, Wei Wuxian finalmente se durmió. Mientras dormía, sentía que su posición acostada no era realmente mala. Era como si en verdad estuviera recostado sobre el regazo de alguien más. Una mano fría descansaba sobre su frente. Se sentía bastante confortable. Con felicidad se giró todas las veces que quiso y no hubo nadie que lo regañara. Incluso cuando terminó girándose y rodando sobre el suelo. Su cabeza había sido gentilmente acariciada antes de ser levantada y vuelta a poner sobre el regazo. Pero cuando se despertó todavía seguía tendido sobre el suelo. Lo que había reemplazado el regazo en el que descansaba ahora era una pila de hojas bajo su cabeza, las que se sentían algo mejor que antes. Lan Wangji estaba sentado a una gran distancia de él. Había encendido una fogata. La luz de las llamas se reflejaba contra sus mejillas como si fueran de jade, tibio y gentil. Wei Wuxian pensó para sí. Por supuesto que fue un sueño. El camino por el que ambos habían querido escapar había sido cortado. Atrapados en el interior de la cueva, tenían que esperar a que la secta Yumen Yang los rescatara. Pasaron 2 días más. En esos 2 días, Wei Wuxian siempre estuvo con una fiebre baja, que lo hacía dormirse para luego despertarse y luego volver a dormir.
Todo dependía de que Lan Wangji le traspasara energía espiritual para que pudiera mantener su actual condición y se asegurara de que no empeorara. Wei Wuxian, esto es realmente aburrido. Realmente es muy aburrido. Está demasiado callado. ¡Ah! Tengo hambre, Lan Chan. ¿Por qué no te paras y preparas algo? Cocíname un poco de carne de tortuga. Olvídalo, mejor no. La carne de bestias como estas que comen hombres definitivamente está podrida y después de todo no deberías moverte. ¿Por qué eres así, Lan Chan? Eres tan aburrido, tu boca y tus ojos están cerrados. No me hablas ni me miras. ¿Estás en estado zen o eres un monje o algo así? Cierto, tu fundador realmente era un monje, lo había olvidado. Calla, todavía tienes fiebre, no hables, conserva tu energía. Wei Wuxian, finalmente me respondes. ¿Por cuántos días hemos estado esperando? ¿Por qué nadie ha venido a rescatarnos aún? Lan Wangji, no ha pasado ni siquiera un día. Wei Wuxian se cubrió el rostro. ¿Por qué es tan difícil? Debe ser porque estoy contigo. Yang Shen debió ser el que se quedara. Incluso discutir con él sería más interesante que estar así contigo. Yang Shen, ¿dónde diablos estás? Ya han pasado casi 7 días. Lan Wangji apuñaló el fuego con una rama. De alguna forma logró darle el aire de una espada. Esparciéndose a todas partes, las chispas danzaron por el aire. Habló con frialdad. Descansa. Wei Wuxian se encogió de nuevo como un camarón, mirando hacia él. ¿Es en serio? Me acabo de despertar y me estás diciendo que descanse. ¿De verdad odias tanto ver mi versión despierta? Dejando a un lado la rama, Lan Wangji respondió con calma. Estás pensándolo demasiado. Wei Wuxian pensó. Absolutamente nada funciona con él. Ya no es tan interesante como era hace unos días atrás, con su rostro tan sombrío como el fondo de una cacerola, hablando con entonación e incluso mordiendo a otros cuando está furioso. Pero uno no debería esperar ver a un Lan Chan así tan fácilmente. Probablemente no seré capaz de volverlo a ver hasta el fin de mis días. Habló. Estoy tan aburrido, Lan Chan. Charlemos. Tú puedes comenzar. Lan Wangji, ¿a qué hora sueles dormir? Wei Wuxian, tu inicio es tan aburrido, es tan seco que realmente hace que no me den ganas de seguir, pero de todas formas te voy a dar un poco de cara y continuaré. Déjame decirte, en el muelle del loto nunca me he dormido antes de la 1 de la mañana, a veces me quedo despierto toda la noche. Lan Wangji, conducta impropia, mal hábito. ¿Crees que todos son como la gente de tu secta? Lan Wangji, necesitas detenerlo. Wei Wuxian se cubrió los oídos. Estoy enfermo, tengo fiebre, Lan Argugu. ¿No puedes decir algo más agradable y hacer que el pobre de mí se sienta mejor? Nada salió de la boca cerrada de Lan Wangji. Wei Wuxian, ¿no sabes qué decir? Bien, debí haberlo imaginado. Entonces, si no sabes qué decir, puedes cantarme. ¿Qué tal si me cantas una canción? Inicialmente había sido un comentario dicho sin pensarlo mucho. Estaba charlando con Lan Wangji para pasar el rato y no esperaba que fuera a aceptar. Pero después de unos momentos de silencio, una baja pero apacible voz hizo eco suavemente en la hueca cueva. Lan Wangji realmente empezó a cantar. Wei Wuxian cerró sus ojos, se giró y extendió sus miembros. «Suena bien», preguntó. «¿Cómo se llama?» Lan Wangji pareció murmurar algo. Wei Wuxian abrió sus ojos. «¿De nuevo? ¿Cómo era que se llamaba?»